Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, que me concede esta oportunidad de hablar de su palabra. Me siento muy feliz de hacerlo. El mensaje lleva como título, escuchen bien, hombres imperfectos en las manos de un Dios perfecto. ¿Le dan gloria a Dios por eso? Hombres imperfectos en las manos de un Dios perfecto. Mencióname en las Escrituras cuál de los grandes hombres de Dios no tuvo defectos en su vida. Empiezas a mencionar y la lista en algunos de ellos va a ser larga, pero ¿sabes qué? Dios nunca se rindió con ellos. Por eso, si tú eres un discípulo de Cristo, yo quiero que tú sepas que contigo el Señor no se va a rendir. Él te va a seguir dando oportunidades tras oportunidades para que el propósito de Él se logre, que es que las almas reciban el mensaje de salvación. ¿Cuántos glorifican su nombre? La palabra discípulo viene de la palabra matetes, significa uno que aprende instrucción de otro. Dice que lo usaban en el mundo secular griego para las personas que eran alumnos de los artesanos. Y de esa manera la persona no solamente era un alumno, o sea, no solamente la persona podía mirar las cosas como se hacían, las personas tenían la oportunidad de participar de lo que se le enseñaba. Y gracias a Dios, por la gracia del Señor, el Señor me ha permitido ser también yo misionero de la iglesia. Y no solamente escuchar los testimonios de tantos siervos de Dios que vamos a mencionar en esta noche, sino también nosotros mismos tener experimentalmente ese sabor de lo que se siente ser un misionero para gloria y honra de Dios. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 9. Yo quiero que ustedes sepan que los discípulos de Cristo son personas de valor. Un discípulo de Cristo es una persona que está llena de valor. Escuchen. Y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades. Y los envió a que predicasen en el reino de Dios y a que sanasen a los enfermos. Y les dice, no toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. Y los discípulos de Cristo hicieron ese trabajo. Esos hombres que eran sencillos, pero esos hombres cambiaron el mundo para gloria y honra del Señor. Pero tenían que tener valor, porque no es fácil dejar las redes, mis queridos hermanos. Ustedes saben que con eso es con lo que ellos se mantenían. Y salir así ya, deja todo y ven y sígueme. Pero el Señor se encargaba de suplirles. Por eso nosotros tenemos que ser personas de valor para gloria y honra de Dios. Busquen capítulo 9. Este capítulo 9, ¿ustedes saben cómo termina? ¿Cuál es el último versículo del capítulo 9? Se los voy a leer. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. En el primer versículo el Señor empieza mandando a sus discípulos y en el último le dice, mira, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. Quizás tú ahora mismitico estás pasando un proceso en la vida tuya donde estás un poquito como rezagado, te has acomodado un poquito y ya tú piensas que todo está bien así. No, el Señor te llama para que hagas esa obra, para que sigas llevando el mensaje de salvación. Busquen Lucas capítulo 10. Uno de los temores más grandes que tenemos nosotros es cómo nos vamos a mantener si nos dedicamos a la obra de Dios. ¿Cómo nos vamos a mantener? Busquen Lucas capítulo 10, versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. El mensaje es un mensaje que hay que darlo con prontitud. A nadie saludáis por el camino. Y en cualquiera casa donde entrareis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren. Lo que os dieren, no lo que te guste. Lo que os dieren quiere decir que el trabajo es un trabajo sacrificado, es un trabajo que hay que tener valor, pero el Señor se encarga de ayudarte y bendecirte. Tú sabes lo que es que tú llegues a una casa que está completamente dividida y de pronto tú llegues ahí con el mensaje de salvación, el mensaje de paz, y esa casa se quede tranquila y estable y pasen los años y los hermanos sigan luchando en un ambiente de paz y los niños criándose en ese ambiente de paz y tranquilidad. Eso no tiene precio, hermano. Eso no tiene precio, pero tienes que estar dedicado a la obra de Dios. Dice, y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero es digno de su salario.
En otras palabras, usted está trabajando para el Señor se encarga de suplir las necesidades tuyas. Si tú tienes temor como discípulo de Cristo de cómo van a suplir las necesidades tuyas, yo quiero que tú sepas que el Señor se encarga de suplirte. Y yo quiero hacer un paréntesis en algo que a mí me interesa mucho. Hay hermanos que piensan que para evangelizar se necesitan muchas cosas. No, mi hermano, escucha bien lo que te voy a decir. Lo que tú necesitas para evangelizar es una Biblia, un hernario, y Dios va contigo. Lo demás que tú necesites, el Señor te lo va dando de acuerdo a como Él crea que es mejor para ti. Porque quizás tú lo que quieres es un carro y quizás el Señor quiere que tú andes en guagua. Nosotros tenemos que estar entregados, tranquilos en las manos de Dios. Porque antes los siervos que nos enseñaron a nosotros, nuestros padres, que los voy a mencionar ahora aquí, esos padres agarraban una bolsita y salían para el lugar donde los mandaba. Y allá, no se preocupen, que allá Dios se encargaba. Alabado sea el nombre del Señor. Así que no tengas temor. Si te piensas que te va a faltar, estás equivocado, no te va a faltar nada. Y es más, te lo voy a comprobar. Busca la palabra de Dios en Lucas capítulo 22. Busca la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versículo 35. Y yo quiero preguntar, imagínate tú que yo me pare delante de 50 jóvenes que van a empezar ahora mismo la universidad a coger una carrera grande. Y yo le diga a esos jóvenes, ¿cuál de ustedes está dispuesto a ser un misionero de Jesucristo? ¿Cuánto me voy a ganar? No, no te vas a ganar nada. El Señor te va a suplir tu necesidad. ¿Quién estaría dispuesto en este tiempo? Que lo que se valora es tener dinero y muchas cosas. Pero los padres nuestros nos enseñaron que eran hombres de valor y salían a hacer la obra. Y a mi niña, en algunas ocasiones hablando con ella, se lo he dicho. Y a otros jóvenes que me han preguntado, porque a veces los jóvenes me dicen, pastor, pero que yo estoy cogiendo una carrera. Y digo, le hijo, pero no tienes ni una horita para el Señor, en el mes entero no tienes una horita para Dios. No, pastor, es que estoy tratando. Entonces después cogen la carrera y cuando cogen la carrera se meten en la carrera y a veces no tienen ni un tiempecito para decirle a alguien que Jesús les ama. Entonces no tengas temor de que tú piensas que no te va a suplir. No, no, eso no es verdad, te lo voy a leer por las escrituras. Busca la palabra de Dios en Lucas 22, 35. Y a ellos dijo, ¿quién me puede ayudar a leer este versículo? 22, 35, vamos a leerlo todos unidos, 1, 2 y 3. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? ¿Y qué dijeron ellos? ¿Y qué dijeron ellos? Y ellos dijeron, no nos faltó nada. No nos faltó nada porque la bendición de Dios estaba con nosotros y cuando predicábamos se convertían miles de personas. No nos faltó nada, aleluya. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Así que no tengas temor, mi querido hermano. Y yo quiero felicitar a todos esos ancianos que han estado aquí en la iglesia, que están aquí en la iglesia nuestra, que han llevado el calor del día. Ustedes saben que hoy en día lo único que nosotros estamos haciendo es disfrutando el trabajo de ellos. En muchas ocasiones, disfrutando el trabajo de ellos. Vamos a empezar aquí con el primero. Nuestro hermano Porfirio Coto. Ahí si le pueden poner la diapositiva para que los hermanitos lo vayan viendo. Porfirio Coto. Porfirio Coto fue el primer misionero que salió de Cuba. El primer misionero que salió de Cuba. Ustedes saben que en el año 1980, cuando una persona salía de Cuba, era como que tú lo enterrabas. Yo no sé si los hermanos recuerdan, pero en mi mente el recuerdo que yo tengo es ese, porque cuando tú salías de ahí para allá, regresar y lo que sea, ya eso nadie sabía cuándo iba a ser. Era como enterrar a una persona. Pues ustedes saben que en el año 1948 salió de Cuba a predicar a México. Hoy en día hay muchos misioneros en México, producto de este misionero que regó la simiente. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Tú vas allí a Texas, llegas allí a Texas ahora mismo. Y cuando estábamos allí, nosotros quedábamos en una reunión de ungidos, hermanos. Empezaban a llegar todos los hermanos de Dallas, empezaban a llegar los hermanos de McKinney, empezaban a llegar los hermanos de Houston, de diferentes lugares. Yo quisiera que ustedes vieran, o quizás ustedes los conocen mucho, que hermanos más consagrados, hermanos más fieles, dedicados, trabajando, luchando por la obra de Dios, por el trabajo de un hombre esforzado, valiente y decidido que dijo, voy a ir a hacer la obra en tal país. Y salió. ¿Cuántas iglesias tenemos hoy en México, William, hermano William? 60 iglesias en México, con un hermanito que salió en el año 1948 a hacer la obra de Dios sin ningún tipo de temor. ¿Cuántos misioneros tenemos ahí en México, hermano William? Más o menos. Una inmensa cantidad de hermanos, familias enteras conociendo el evangelio. Y quiero que ustedes sepan
que aunque quizás hay muchos hermanos ahora mismo que no están sirviendo al Señor, conozco muchos hermanitos de esos de México que aunque ahora mismo no están en la iglesia, si tienen que coger un carro y venderlo para darle dinero a la iglesia, lo hacen porque tienen un tremendo concepto de la obra de Dios. Así que, mi querido hermano, en la iglesia de nosotros, mira, hay ancianos que verdaderamente lucharon para que el nombre de Dios fuera glorificado. Arturo Rangel salió a un viaje misionero en el año 1949 de Cuba a Panamá. Pasa la próxima diapositiva, por favor. Regresó a Cuba a contraer matrimonio con Migdalia Cotto y regresaron los dos a Panamá a continuar su obra misionera. Voy a casa de Migdalia Cotto a visitarla, ella se sienta ahí, me empieza a contar, dice: Pastor Eddie, había un día que no teníamos nada, estábamos así, peladitos, que no había nada ni para comer. Y hablando con él, digo, bueno, ¿qué vas a hacer? Le dijo Migdalia Cotto: Arturo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser? Dice que Arturo la miró y con una voz así fuerte le dijo: el obrero es digno de su salario. Y dice que salió para acá y se puso a predicar y ya un poquitico después, que llevaba como unas horas, dice que llegó a un edificio y allí se puso a predicar un mensaje poderoso, hermano. Cuando terminó, la gente empezaron a darle dinero, empezaron a ayudarlo, y dice Migdalia que lo que le dieron ahí de dinero le alcanzó para no sé cuántas semanas y meses a ese siervo de Dios predicando el mensaje de salvación. Y William, ¿cuántas iglesias tenemos hoy en Panamá? 85 iglesias. ¿Cuánto? 35 iglesias. Sí, me extrañó porque la de Cuba es la que más tiene, que tiene como 85. 35 iglesias en Panamá. ¿Qué clase de concepto esos hermanos? Y hermanito, que por aquí se oye que cuando tú llegas allá no te dejan ni planchar la ropa. Que esos hermanitos te quitan la ropa y te planchan la ropa y los zapatos te los limpian. Increíble, gente entregada al evangelio por el trabajito de un hombre que no era de ese lugar, pero que decidió salir. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está contigo cuando tú sales a hacer la obra. Y yo quiero que ustedes sepan que pasaron momentos duros, porque Migdalia me cuenta que ellos no tenían lugar donde estar y tenían que estar en una hamaca, amarrada con una hamaca, ahí de un árbol a otro árbol, ahí durmiendo. Pero el siervo de Dios no se dio por vencido. Y hoy en día en Panamá hay una cantidad de hermanos fieles y consagrados, y una cantidad de muchachos que se ha levantado ahí con una sabiduría inmensa, poniendo el don a los pies de Cristo, porque todavía tienen concepto. ¿Qué clase de cosa más linda, mi querido hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Cruz Hernández originalmente estaba asignado a un viaje misionero en Venezuela, pero al no darle visa, el consulado venezolano viajó entonces a Costa Rica, quienes sí le concedieron visa. Estuvo en Costa Rica casi un año antes de regresar por su esposa a Cuba y juntos continuar la obra en Costa Rica. ¿Qué clase de obra más linda esa obra de Costa Rica? Y llegó la hermana María Rosa Arias, y cuando llega ahí a Costa Rica con una bolsita sin nada, y le dice el Señor en sueño de noche, dice: muchas almas tengo en Limón. Y se montó en un tren y salió para allá. Y cuando llegó allí, que se bajó del tren, no había nadie, ni había casas, ni nada. Y cuando se bajó, un hombre que venía allí caminando le dijo: ¿usted es una enfermera? Y ella le dijo: no, yo no soy enfermera, yo soy una misionera de la iglesia Soldado de la Cruz de Cristo, porque en ese tiempo había que tener la ropa blanca. Y el hombre le dijo: siga caminando por ese camino y usted va a llegar a una casita ahí. En esa casa, ahí usted va a descansar, ahí está mi esposa. Y ella lo hizo y empezó a predicar y llegó a casa de un hombre que trabajaba en el ferrocarril. Y ese hombre tenía una hija enferma de 12 años. Y la María Rosa le hizo la sanidad divina, y la hija del hombre se sanó para gloria de Dios. Una niña que llevaba enferma no sé qué tiempo. Y ese hombre le dijo: mira, esta parte aquí de la casa te la voy a dar para que tú prediques el evangelio. Y le concedió ese pedazo y ella empezó a predicar. Y cuando tenía como 30 hombres, le pidió 300 colonos a cada uno. Y cuando le pidió los colonos, los hombres le dieron el dinero y fue para allá a comprar madera. Y cuando llegó allí, que fue a pagarle, el hombre dijo: la madera se la vamos a dar gratis. Le pusieron luz eléctrica. Y un día que ella estaba bien mal, llegó con unos centavitos a la bodega. Y cuando hizo así, que puso los centavitos, y le dijo al hombre, un señor que estaba atrás le dijo: denle un saco de arroz, denle un saco de frijoles, denle aceite y póngalo mi nombre, que yo lo voy a pagar. Porque el Señor se encarga de suplirle a los hijos de él cuando estamos entregados a la obra de Dios. Hermanos, en el norte de Carolina y otros lugares, ¿cuántos siervos de Dios no hay ahí? Hermanos consagrados, fieles, que hoy ayudan a la iglesia por el trabajito de un misionero. Así que bendito sea el nombre del Señor. Es un trabajo lindísimo, mis queridos hermanos. José Ramón Salas, su viaje misionero comenzó un viernes 17 de junio de 1961 con su esposa Paula.
Pablo Afuente, fueron a Honduras. Más adelante también fueron a El Salvador. Y ahí en El Salvador hay un testimonio tremendo. El siervo empezaba a predicar y cuando terminaba se acercaba a un río. Y ahí en ese río, allí, él preparaba algunas cositas y con el agua del río el siervo se bañaba. Y cuando terminaba ahí de bañarse en ese río ahí con sus cortinitas, él hacía así, se acostaba en el banquito. Y un siervo de Dios que vivía en Neipo, que era líder de la juventud, se dio cuenta de eso. El hermanito que murió de cáncer, ¿cómo se llamaba él? Ronnie. Y Ronnie fue allá a Tampa y nos dio ese tremendo testimonio allá en Tampa, que dice que lo quebrantó a él fue que ese hombre, con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, el día entero trabajando de día y de noche ahí, que no tuviera un lugar donde estar, y a él le quedó eso en su corazón. Y de ahí él empezó a coger un respeto profundo por la iglesia, y ese muchacho se convirtió de esa manera, para que ustedes sepan, y llegó a ser un líder de la juventud de la iglesia. ¿Por qué? Por el testimonio de un hombre de Dios. ¿Cuántos hermanos no tenemos hoy en El Salvador? Iglesias lindas, hermanos, mira, esforzados, luchadores. Cuando la hermana Loba y Francisco Lobo fueron allá, dice que con la pobreza que esos hermanos tenían, le prepararon una mesa con todo lo más especial que se puede tener. Vale la pena trabajar, mi querido hermano. Quizás ahora mismo tú no ves mucho tu trabajo, tu esfuerzo, pero cuando pasen los años y Dios haga una obra especial, tú lo vas a recordar para gloria y honra del Señor. Y el último que quiero hablarle es de Felipe Cárdenas. A Felipe Cárdenas lo conocí en el año 1990, 91, más o menos 92, en Filadelfia. Dios me dio la oportunidad de conocerlo, me dio la oportunidad de hablar con él personalmente. Quiero decirles algo. Su trabajo misionero se extendió a lo largo y ancho de varios países. Gracias a su trabajo incansable, abrió la iglesia en Chile y hoy en día cuenta con más de 500 feligreses para gloria y honra del Señor. ¿Qué dicen los hermanos? ¿No te da alegría esto? Por el trabajito de un siervo de Dios. Ahí conocí a la hermana Hilda Tolaba. Pregúntenle al hermano Sergio del trabajo de la hermana Hilda Tolaba, para que tú veas qué trabajo más fiel, con qué entrega, con qué dedicación hace su trabajo para gloria y honra de Dios. Su hermano ahora también haciendo la obra de Dios allá en Chile. Y familias especiales. Cuando llegó el hermano Eduardo Juárez, que nos dio el evento de la juventud aquí y me tocó predicar, yo me quedé frío de la cantidad de jóvenes que se ha levantado en ese lugar con concepto de las cosas de Dios. Que hasta en una ocasión uno de los jovencitos me llamó la atención en esto y me dijo: mira, pastor, yo veo esto así. No me lo dijo directamente a mí, sino a través de otra persona, pero se han levantado jóvenes con concepto para gloria y honra de Dios por el trabajo de un hermanito. Entonces, mi querido hermano, hay más de 50 misioneros en Chile hoy. Gloria a Dios. Óyeme, si uno solo hizo eso, ¿qué será, verdad? Yo le doy gracias a Dios, porque Cristo no se da por vencido. ¿Alguien me puede decir alguna de las cosas que hizo Pedro malas? ¿Alguien recuerda alguna de las cosas que Pedro hizo malas? Negó al Señor. Lo negó. ¿Alguien me puede decir otra? Le cortó la oreja a aquel hombre. ¿Alguien me puede decir otra? Se quedó dormido cuando tenía que estar orando. Más dijo. Si te pongo a decir la lista, es una lista larga. Y después que estaba entregado, dijo: me voy a pescar. Pero yo le doy gracias a Dios, porque Cristo, eso es lo más especial que nosotros tenemos. Cristo no se da por vencido con la gente. Y yo glorifico el nombre de Dios por eso. Quizás ahora mismitico tú estás entregado quizás a las cosas de este mundo. No sé cómo será tu vida, pero quiero que sepas que el Señor no se da por vencido contigo. Una persona me dijo: no, pastor, pero yo tengo que trabajar. Y yo: bueno, hijo, pero no tiene nada que ver que tú no trabajes. Y dice la Biblia que no trabaje, que no coma. Pero lo que sí tiene que ver es que tú estés trabajando, que tú seas un médico, y que los médicos que están alrededor tuyo no sepan que Cristo perdona todos los pecados. No tiene nada que ver que tú seas un maestro, porque la hija mía es maestra, pero yo a mi hija se lo digo: esos niñitos que están ahí, tú lo estás moldeando cada día con tu carácter, con tu forma. Trátalo bien, con cariño, amorosamente. Y esos niñitos van a querer saber qué es lo que hay en ti, qué es lo que está en ti. En ti está la bendición de Dios, la paz del Señor, la tranquilidad que tienen los siervos de Dios. Entonces, donde quiera que tú te encuentres, tú eres un siervo de Dios que puede estar dando un testimonio bonito para gloria y honra del Señor. Y el Señor no se da por vencido contigo. Escucha bien. ¿Quién toma la palabra ante las 120 personas? Pedro. ¿Quién es el primero que empieza a proclamar a Cristo resucitado después del Pentecostés?
Pedro. ¿Quién es el primero en hacer un milagro público al curar a una persona coja? Pedro. ¿A quién usó el Espíritu Santo para poner en descubierto la mentira de Ananías y Zafira? A Pedro. ¿Quién recibió la revelación y fue a parar en casa de Cornelio? Pedro. ¿A quién de forma milagrosa el ángel del Señor sacó de la cárcel? Sacó a Pedro. Por eso podía dar su vida, entregar su vida por el Señor, porque él sabía lo que él había visto, lo que había oído y lo que su vida había experimentado. Alabado sea el nombre del Señor. Para ser misionero a veces hay que tener valor. Abuelito Fermín, él era misionero en Cuba y estaba trabajando y luchando y llevando el mensaje de salvación y recorriendo por aquellos lugares. Y después de muchos días sin estar en su casa, le dieron una cajita de pescado, consiguió una caja de pescado. Y él iba contento para su casa. Y cuando iba allá, pero bien alegre para su casa, en una de las ciudades había una revuelta de esa y ahí lo detienen a él. Lo detienen, le dice que no podía pasar. Y él se quedó y dice: Dios mío, mis hijitas y mis hijos están en la casa y necesitan este alimento. Y dice que cogió y se llenó de valor y oró a Dios, le dijo: Señor, ayúdame. Dice que salió y se metió por adentro de un monte y empezó a atravesar el monte aquel con aquella caja de pescado, y empezó a atravesar y atravesar y atravesar, y atravesó todo aquel lugar y pasó aquel conflicto que había, y Dios lo ayudó y lo bendijo, y llegó a su casa. Y a la hora tarde que llegó empezaron a freír pescado y todas las hijas de él a comer, porque la bendición de Dios está con el siervo de Dios que se dedica a hacer la obra del Señor. Así que yo glorifico el nombre de Dios, porque el Señor no se da por vencido con nosotros. Mis queridos hermanos, a esos ancianitos los conocimos nosotros caminando en momentos difíciles de pobreza, que hasta un pedacito de madera que se encontraban de 3 pies, de 2 pies, que tú lo botas para ellos lo agarraban y lo guardaban. Y con esos pedacitos de madera yo los veía cortándolo por la mitad y hacer un cuadrito que lo ponían en la pared y decía: santidad Jehová. Santidad Jehová. ¿Qué concepto tenía? De cualquier cosita era la mente de ella pensando en las cosas de Dios constantemente. Así que, mi querido hermano, felicidades a todos los misioneros de la iglesia, que Dios los bendiga mucho. Sigamos siendo esforzados, sigamos siendo personas valientes. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor, porque muchos de ellos, yo quiero que ustedes sepan que en un momento en Cuba, la iglesia en Cuba tenía más hombres presos que lo que tenía afuera. Y la insignia que le mandaban, se la mandaban allá adentro al calabozo, se la mandaban, porque allí mismo ellos predicaban y andaban haciendo dando el mensaje de salvación. Que nosotros también tengamos valor para hacer la obra de Dios, que seamos sacrificados y que con la ayuda de Dios recordemos siempre que el Señor suple para todas nuestras necesidades. Felicidades a todos los misioneros. Cada uno de ustedes tiene una historia linda para gloria y honra de Dios, y precisamente por eso un día el Señor te dará la bienvenida y te dirá: venid, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.